Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. A continuación en este episodio de Follow Him. En 2008, cuando servía como obispo en Las Vegas, recibí un llamado. Y 2008 fue un año financiero terrible para el país en general y para Las Vegas en particular. Yo era relativamente joven. Tenía 34 años cuando me llamaron. No tenía mucha experiencia de vida. De repente, me convertí en responsable de este barrio. Eso estaba en peligro financiero, en crisis financiera. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast, Follow Him. Estoy aquí con John, por cierto, a quien puedo describir con precisión de esta manera. Persuasivo, paciente, amable, humilde. Él tiene conocimiento puro y nada de hipocresía. John, la sección 121. Tú conoces bien estas secciones. José Smith está en la cárcel de Liberty. ¿Qué es lo que esperas hoy? Llevo días pensando cómo respondo a esta pregunta que sabía que me ibas a hacer. Porque algunos de los lenguajes y las ideas más sorprendentes, más bellos y trascendentales surgen de una prisión. Así que estoy realmente esperando por ello. Sí, no hay casi nada igual. Recuerdo que cuando era apenas un adolescente leí esto y pensé, vaya, esto es realmente bueno. John, tenemos el privilegio hoy de tener con nosotros al Dr. David Holland. Dr. Holland, bienvenido a Follow Him. Gracias, estoy agradecido. Estamos entusiasmados también. Había estado esperando esto por mucho tiempo, Dr. Holland. John, David es un hombre muy ocupado. Conseguir que nos haga un tiempo es una bendición, todo un honor. Al mirar hacia adelante en estas secciones, David, ¿qué ves? ¿Qué vamos a hacer hoy? Primero hablaré de la universalidad de los principios y las experiencias mencionadas. Hemos tenido esas noches del alma. Y una de las cosas que nos pesa en esos momentos es la sensación de que la experiencia es únicamente nuestra. Eso siempre es cierto. Nosotros, personas particulares, vidas particulares, y nuestras historias son únicamente nuestras. Sin embargo, la experiencia general de abandono, de sentirnos desamparados, de preguntarnos por qué los cielos en silencio. En nuestro momento de necesidad, una de las experiencias más universales. José Smith fue capaz de captar eso de una manera, que habla tanto de la especificidad de su circunstancia como de la universalidad de la experiencia humana. Eso termina, como mencionó John, con un lenguaje tan notable y vívido. No puede evitar sacarnos de ese momento de desesperación que todos experimentamos a veces. Me gustaría hablar un poco sobre ese aspecto. También quiero reflexionar sobre los principios que se transmiten en el proceso de la lucha del profeta con su desafío particular. Creo que el Señor lo llama a él y nos llama a nosotros a una renovación de perspectiva, a un nuevo compromiso con la paciencia, a una dedicación fundamental a la persistencia, a una creencia en la presencia divina y, finalmente, a una creencia en el poder divino. Si pensamos aliteradamente sobre esas palabras que empiezan con P, perspectiva, paciencia, persistencia, presencia y poder, creo nos ayudará a navegar estas secciones notables y a pensar su significado histórico y su aplicación personal. Cuando escuché las 5 PS allí, pensé que podría mejorar en todas ellas. Hay margen de mejora en este aspecto. John, estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes conocen al Dr. Holland, pero puede que haya algunos que no lo hagan. ¿Tienes una biografía? Sí. Y primero quiero decir que estaba viendo un maravilloso documental que se transmite por BYU TV llamado Kirtland, la tierra sagrada de Estados Unidos. Uno de los comentaristas expertos que aparece es el Dr. Holland. Me emocionó ver se uniría a nosotros. Estoy emocionado. Esto proviene del sitio web, pero David Holland es el profesor Bartlett, de Historia de la Iglesia de Nueva Inglaterra en la Escuela de Divinidad de Harvard. En julio de 2024, se convirtió en el decano asociado de Facultad y Asuntos Académicos. Su investigación se centra en los compromisos teológicos y los cambios culturales que moldearon la vida estadounidense desde principios del siglo XVII hasta finales del XIX. Su primer libro se llama Sacred Borders, Continuing Revelation and Canonical Restraint in Early America, y fue publicado por Oxford University Press en 2011. Desde entonces ha publicado una breve introducción teológica al Libro de Mormón y es editor del Oxford Handbook on Seventh-day Adventism, que está actualmente en prensa.
Su investigación ha aparecido en New England Quarterly, Law and History Review y en colecciones académicas, incluyendo un ensayo reciente en Secularization and Religious Innovation in the Atlantic World de Oxford University Press. Es increíble, y estamos emocionados de tenerte. Gracias por acompañarnos. Gracias. Me alegra ser parte de la conversación. ¿Cómo van las cosas en Harvard? Una bendición de la vida académica es la forma en que se desarrollan los ritmos del año. Es como si respiraran, inhalan y exhalan, se gradúan y llegan nuevos. Conocemos a un nuevo grupo de personas. Estamos al inicio de un nuevo año, y eso es emocionante. Sí, lo es. A veces les digo a mis amigos, miren, en septiembre me sumerjo bajo el agua. No vuelvo a respirar hasta diciembre. Y me sumerjo y saldré hasta abril. Sí, Así es como funciona. el ritmo del año. Me gusta eso. Necesitamos meternos en estas secciones ricas de Follow Him. Comienza de manera hermosa. En el nivel más bajo de la cárcel, el sótano. Paredes gruesas, piso de piedra frío y sucio, comida escasa y podrida. 2 ventanas con barrotes cerca del techo dejaban poca luz. José Smith y otros pasaron 4 meses de invierno de 1838 a 1839. José recibía noticias del sufrimiento de los santos. La paz y el optimismo que se sentían en Far West que habían durado unos meses. Los santos estaban sin hogar, expulsados al desierto con su profeta en prisión. Incluso en esa cárcel, el conocimiento del cielo descendía. La pregunta de José, oh Dios, ¿dónde estás?, fue respondida clara y poderosamente. No temas, porque Dios estará contigo. David, ¿a dónde nos quieres llevar? Quizás sea un poco ortodoxo, pero me gustaría comenzar algunos años antes de que comenzaran estas secciones, incluso antes de que naciera José Smith. Bueno, y nos remontamos a la Revolución Americana. Debo señalar a los oyentes que entre las instrucciones que recibí cuando me invitaron a participar en esta conversación estaba la de centrarme en nuestras propias áreas de interés y experiencia. Y bueno, uno de los ejemplos fue, si eres historiador, sé historiador. Así que voy a ser historiador por un minuto. Bueno, porque quiero invocar un verso particular que viene de finales del invierno de 1776. Ahora, muchos de sus oyentes conocerán esta historia. La Revolución estadounidense había comenzado en serio, en realidad, en la primavera de 1775, pero había enfrentado a 2 ejércitos identificables entre sí en el verano de 1776. El ejército continental de George Washington estaba siendo derrotado constantemente durante esos primeros meses de la guerra. Él estaba desesperado. Si puedes, imagina un ejército en retirada con una de las fuerzas de combate más poderosas del mundo pisándoles los talones, persiguiéndolos de cerca, todo el camino a través de Nueva York y bajando por Pensilvania. Washington estaba perdido. No sabía si este esfuerzo podría triunfar. Nosotros tenemos el beneficio de la retrospectiva. Obviamente, él no lo tenía. Para empeorar las cosas, la mayoría de los hombres que estaban en su ejército iban a terminar sus contratos al final del año. Así que, a finales de diciembre, está a punto de convertirse en un general sin ejército. Todo lo que tiene es una serie de derrotas y retiradas. Le queda un último momento de determinación. No me meteré en los detalles de la geografía de la batalla. Se enfrenta a un río helado y a un enemigo peligroso. Y muy pocas opciones. Cuando estaba ocupado con la logística de dirigir una guerra y liderar un ejército, consideró valía la pena tomarse el tiempo dar a sus tropas unas palabras de aliento. También tuvo la humildad de saber que no era el mejor con las palabras, pero tenía un escritor viajero con las tropas. Se llamaba Tom Paine, quien había sido tan influyente al iniciar el esfuerzo independentista con su tratado Sentido Común, publicado un año antes. Le pidió a Paine que escribiera algo que pudiera fortalecer la determinación de estos soldados desesperados. La mayoría de nosotros sabemos. La forma en que comienza, estos son los tiempos que prueban el alma de los hombres, nos recuerda que no debemos ser patriotas de buen tiempo, sino mantener nuestros principios incluso en esos meses de invierno. Pero él dice algo en esa introducción que suelo recordar cuando me encuentro con estas secciones. Él dijo,
El cielo sabe poner el precio adecuado a sus bienes. Sería raro que un regalo tan grande como la libertad no viniera acompañado de un alto precio. Lo que Paine dice es que las cosas de gran valor suelen tener un alto costo. Él señalaba al ejército que, si pensaban que la libertad valía la pena luchar, no debían sorprenderse de que los llevara a las profundidades de la desesperación para alcanzarla. Pienso en eso cuando pienso en esta serie de secciones tan valiosas, tan significativas, conmovedoras, preventoras para mí personalmente en momentos difíciles. Y dimieron a un precio muy alto. Que existe una correspondencia entre el poder de los pasajes y la profundidad de la oscuridad de la que surgieron. No pretendo saber todas las formas en que Dios calcula esos precios y ese costo. Pero sí sé lo suficiente por la historia y por mi propia experiencia personal que a veces llegamos a conocerlo. De maneras que no se pueden adquirir sino en esos rincones más profundos y oscuros de nuestra propia necesidad. ¿Ves que eso sucede en estos pasajes para José? Estoy agradecido de que los tengamos registrados para que podamos aprender de su experiencia, así como de la nuestra. Dije al principio que una de las cosas más llamativas de estos pasajes es que parecen hablar de una necesidad humana tan universal. Y me llama la atención que quizás el libro más antiguo de la Biblia hebrea sea Job, que se menciona en esta sección. Es sobre el mismo tema. Se podría argumentar que nuestra escritura más antigua es un testimonio de la realidad de que, desde el principio de los tiempos, los seres humanos siempre se han encontrado en estos momentos. Incluso personas buenas, nobles y fieles, como el libro de Job se esfuerza en caracterizar a Job. Esa ha sido una preocupación recurrente para hombres y mujeres desde tiempos inmemoriales. Piensa en San Agustín, quien lucha con la misma pregunta una y otra vez. Hasta el rabino Harold Kushner, quien escribió un libro superventas hace un par de décadas llamado ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Todo, desde la poesía antigua de Job hasta los libros más vendidos de nuestro tiempo, está lidiando con esta pregunta. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Aquí, al abrir la sección 121, vemos a José Smith luchando con la misma pregunta. Desde un punto de vista puramente estético, desde un punto de vista puramente literario, me llama la atención que estos momentos evocan algunos de los pasajes más hermosos en las Escrituras. Recientemente estuve leyendo el libro de Job en anticipación a esta conversación, y me impresionó una y otra vez la majestuosidad y belleza de su angustia, de su búsqueda y de su determinación por persistir. Incluso llegando al punto de crear esta hermosa poesía sobre la belleza de la muerte, comparada con el dolor que está viviendo. Él llega a lugares bastante extremos. Y eso también es cierto en estos pasajes, que José es capaz, obviamente, de un lenguaje hermoso, pero aquí hay una viveza, desde un punto de vista puramente literario, que creo que supera la mayoría de su otro lenguaje. Él crea estas imágenes del pabellón de Dios. Habla sobre corderos acechados por lobos hambrientos. Habla sobre estar en la profunda oleada que se arremolina. Tiene esta hermosa metáfora en la sección 123, sobre grandes barcos y pequeños timones y girar hacia el viento y las olas. Habla sobre grilletes y cadenas y el débil brazo del hombre comparado con el poderoso río Missouri. Esto es una imagen, es una expresión evocadora, que solo puede surgir cuando esas fibras más profundas del corazón son tocadas por la urgencia de la desesperación, a veces, al menos por algún sufrimiento. Si solo quisieras medirlo desde un punto de vista puramente estético, podrías volver a la frase de Tom Paine, que el cielo sabe cómo ponerle el precio adecuado a sus bienes. Que si la belleza de esta declaración profética tiene un gran valor, no es sorprendente que haya venido a un gran costo. Esa es una gran introducción. Cuando pienso en esto, no era solo José, estoy sufriendo, estoy pasándola mal. Es mi gente la que está allá afuera. Estoy escuchando reportes y no puedo hacer nada. Esa pregunta, ¿hasta cuándo? No es que dude de la existencia de Dios, pero ¿cuál es la razón de este sufrimiento prolongado? Esto no está haciendo nada. A nadie, ningún bien. Pero esa pregunta, ¿hasta cuándo? Noté que Isaías la hace cuando recibe su llamado. Básicamente le dicen que su misión no va a salir bien, e Isaías pregunta, ¿hasta cuándo? Y el Señor dice,
hasta que la tierra esté desolada y sin habitantes, o algo así. Alma y Amulek están en prisión. ¿Hasta cuándo? La agonía de esperar y saber que tu gente está sufriendo y no puedes hacer nada al respecto. Muchas veces hablamos del comentario de Emma sobre José, que no podía dictar ni escribir una carta bien redactada, pero parece que él creció y aprendió. Cuando vemos este lenguaje, vemos a un José diferente. Pienso que todos nosotros hemos escuchado este discurso del elder Jeffrey R. Holland, Lecciones desde Liberty, la cárcel de Liberty. Dice que cada uno, de algún modo, grande o pequeño, dramático o incidental, pasará tiempo en la cárcel de la libertad, espiritualmente hablando. Luego dice, puedes tener una experiencia sagrada, reveladora y profundamente instructiva con el Señor. En las experiencias más miserables de tu vida, en los peores escenarios, mientras soportas las injusticias más dolorosas, cuando enfrentas las situaciones más insuperables. Obstáculos me recuerda a Washington y la oposición que hayas enfrentado. Excelente para agregar a tu estudio esta semana sería este discurso de BYU, Lecciones de la cárcel de Liberty. Ese es el mensaje de esta sección y el mensaje de las obras estándar. En general, creo, porque de principio a fin, parecen dar testimonio de ese efecto. No es siempre nuestro eslogan en los anuncios o material publicitario que sacamos. Ven y ten la seguridad de que tendrás momentos de sufrimiento. Un mensaje de la iglesia. Exactamente. Probablemente eso no viene directamente de Madison Avenue. Pero sí es el mensaje de las Escrituras. Sé que es verdad. El Señor nos da algunos principios para guiarnos a través de esos momentos. Una y otra vez. No estoy seguro esos principios estén articulados más claro de nuestro canon. Mencioné al principio que una de las cosas a las que Él nos llama es perspectiva. Le recuerda a José que tiene amigos. Sabemos por múltiples fuentes lo importante que era la amistad para José. Eso era de importancia central, no solo para su propio sentido de disfrute y supervivencia en la vida, sino también para su sentido de significado teológico. La amistad es uno de los grandes principios de la fe. La sociabilidad que existe entre nosotros aquí existirá entre nosotros allá. Es un principio eterno. Cuando Dios le dice a José, tus amigos te apoyan, eso para mí es un indicador que el Señor sabe cómo dirigirse a nuestra necesidad. No estoy seguro si el Señor le habría dicho eso a todos, porque la amistad no significa lo mismo para todos, pero sabemos que era de valor para José, y el Señor habla de maneras a nuestro anhelo. La otra cosa hermosa de eso es que, a partir de la sección 84, como bien saben, el Señor se refiere a José como su amigo. Hay una especie de implicación aquí. Cuando el Señor dice, tus amigos te apoyan, de que le está recordando que yo soy tu amigo. Yo te apoyo. Hay una referencia ahí, en esa misma porción de la carta, a Job, lo que nos recuerda que el Señor se basa en las Escrituras para enseñarnos y en las experiencias de otros. Luego, la manera principal o la manera culminante en que el Señor busca darnos perspectiva es recordarnos la experiencia de Cristo, que ha descendido debajo de todo. Poner sufrimiento, poner problemas en perspectiva histórica, para recordarnos que hay a las que podemos aferrarnos, en José incluye la amistad tan significativa para él. Esa perspectiva, cuando todo está perdido, cuando nadie ha sufrido como nosotros, cuando nadie puede entender el dolor que sentimos, el Señor pacientemente nos recuerda que no es cierto, y jamás podría serlo. Según Alma 7, donde el Señor ha tomado sobre sí todos los dolores y las enfermedades de su pueblo. Ese recordatorio es de una potencia enorme en mi mente, mientras el Señor trata de ayudar al profeta a poner su experiencia en ese tipo de perspectiva. La perspectiva es tan difícil en el dolor. Mi hijo acaba de irse a una misión. Los primeros 18 años y medio parecieron pasar en un abrir y cerrar de ojos, pero los próximos 2 parecen ser una eternidad. Mi esposa tiene que decirme, no, pasarán bastante rápido, igual que los otros, pero a veces, los días pasan lentamente en el sufrimiento. Hunt me envió un mensaje de texto cuando su hijo se fue y dijo, ¿hiciste esto 5 veces? 5 veces. Sí. Recuerdo, en una nota más ligera, nuestro amigo George Durant escribió un libro hace años llamado Get Ready, Get Called, Go. Era sobre las misiones.
Estos capítulos estaban divididos. Ve por tu mamá, ve por tu papá, ve por tus hermanos, ve por tu barrio, ve por el Señor, algo así. Pero una de sus últimas frases fue, ve por 100 razones, pero ve por la gloria de volver a casa. Ese es un momento. Hank, estoy muy emocionado de que vivas ese momento. Estaba viendo unos videos en mi teléfono de algunos de mis hijos volviendo a casa. Entonces te viene esa idea, ¿ok? Tal vez fue un pequeño momento que se menciona en el versículo 7. Eso encaja con el versículo 9, donde dice tus amigos te llamarán, los volverás a ver. Sí, John mencionó al principio esta pregunta de cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo hasta que estas promesas puedan cumplirse? Eso me hace pensar en lo que debió sentir José en estos primeros versículos. Él empieza con lo que puede ser un error, una falta de perspectiva. Confunde la circunstancia con el sentir de Dios. Él dice, ¿por qué no se ablanda tu corazón? Si estoy sufriendo, debe haber una dureza en el corazón de Dios. Hay algunos pasajes de las Escrituras que podrían reforzar ese pensamiento, pero hay tantos otros que sugieren que no podemos equiparar los detalles de una circunstancia con la naturaleza de la relación de Dios con nosotros. Me recuerda a Moisés 7, donde Enoc quería celebrar con Dios porque Sión ha sido redimida y encuentra a Dios que llora. Enoc dice, ¿por qué lloras? Hemos ganado, tú has ganado, eres el mejor, somos los mejores. ¿Por qué no estamos celebrando? Y él dijo, ¿no lo entiendes? Esos también son mis hijos allá abajo. Se odian. En ese momento en que Dios detalla los crímenes de la humanidad, su corazón es tierno hacia ellos. Está abierto a su sufrimiento y busca salvarlos. La idea de que cuando sufrimos, significa que el corazón de Dios va en contra del testimonio de tantas escrituras. Piensa en la compasión de Cristo por quienes lo crucificaron, que incluso en el momento de la máxima traición y crucifixión, su corazón es tierno hacia ellos. Creo que el pasaje nos recuerda la falacia de suponer que el sufrimiento sugiere el desagrado de Dios o su cerrazón a nuestra necesidad. Tuve esta experiencia una vez con una mujer a la que fui maestro orientador cuando vivíamos en California. Una mujer extraordinaria. Nació en el sur y, como muchos afroamericanos, emigró a la costa oeste para trabajar en las industrias de guerra. Construyó una vida en el área de la bahía circunstancias difíciles y vio dolor. Se unió a la iglesia un par de años antes de que yo me mudara al barrio, y luego me asignaron como su maestro orientador y nos hicimos muy cercanos. Estaba en la escuela de posgrado, con medios limitados y poca capacidad para hacer mucho por ella. Lo intentamos, pero todo parecía tan inadecuado. Oré y sentí que recibí una respuesta, de que Dios iba a proveer algo hermoso y glorioso para mí. Y en mi mente, supuse que eso significaba que mis circunstancias materiales mejorarían drásticamente, que tendría la oportunidad de sacarla de su situación. Tendríamos esta hermosa experiencia juntos y recuerdo recibir la llamada una noche de que había fallecido. Y recuerdo que, lo confieso, agité un poco el puño hacia el cielo. Me dijiste que ella tendría este momento de gloria. Me dijiste que tendría este momento de descanso y alivio. Y recuerdo claramente esta especie de respuesta de reproche. Ya sabes, ¿qué crees que estoy haciendo por ella ahora? Esta idea de que no podemos confundir las apariencias del momento con la profundidad del amor de Dios. Las apariencias del momento nunca igualarán la profundidad de su cuidado. Que José se pregunte si el corazón de Dios es duro con su pueblo es una oportunidad para que reflexionemos sobre esa verdad. Cuando Dios le responde al principio del versículo 7 con tanta paciencia, bondad y promesas de gran amor. Leemos las escrituras a diario, pero cuando suceden cosas oscuras y difíciles, es casi nuestra primera pregunta. ¿Qué hice mal? ¿Te ofendí? Me fascina que leo las escrituras con bastante frecuencia, y sin embargo, casi siempre es esa primera reacción. ¿Por qué me harías esto a mí? Me estaba esforzando. Te lo prometo. Casi como si estuvieras convenciendo a Dios de que realmente estás tratando de ser bueno. El elder de Todd Christofferson usó el ejemplo de una máquina expendedora una vez en la conferencia general. El modelo de una máquina expendedora es que pones algo y algo sale inmediatamente. Para nosotros, en la vida, pones algo y... Job dijo cuánto tiempo, David dijo cuánto tiempo en los Salmos. Isaías dijo cuánto tiempo. Podrías vernos parados frente a una máquina expendedora diciendo,
Hice lo correcto. ¿Cuánto tiempo hasta que salga el producto? Recuerdo también al presidente Benson, qué gran declaración. Dijo, una de las pruebas de la vida es que no solemos recibir inmediatamente la bendición completa por la rectitud ni la maldición completa por la maldad. Dijo que llegará, es seguro, pero a menudo hay un periodo de espera, como fue el caso de Job y de José. Es el ejemplo de José, huyó de la esposa de Potifar. Bravo, aquí viene mi bendición. Sí, años en prisión. ¿Cuánto tiempo? Sí. Es una pregunta difícil. Me parece interesante que parte de la esencia de esa pregunta es reconocer que la falta de conocimiento es esencial. La incapacidad de ver el fin desde el principio es lo que nos resulta tan doloroso. Es la incertidumbre de lo que vendrá después. La incertidumbre de cada capítulo de la vida mortal, lo que a veces es la parte más agonizante de ser mortal. Desearíamos saber exactamente qué va a pasar. De hecho, le he dicho al Señor una o dos veces, puedo soportar lo que sea, no me dejes en ascuas. Necesito saber. Lo interesante para mí de la sección 121 es que en realidad ofrece muchas promesas de conocimiento. Si miras el versículo 26, Dios os dará conocimiento por su Santo Espíritu, sí, por el don inefable del Espíritu Santo, que no ha sido revelado desde que el mundo fue, hasta ahora. De nuevo en el versículo 33, ya hemos hecho referencia al lenguaje dírido aquí. Dice, ¿hasta cuándo pueden las aguas que corren permanecer impuras? ¿Qué poder detendrá los cielos? Tan fácil le sería al hombre extender su débil brazo para contener el río Missouri en su curso decretado, o volverlo hacia atrás. ¿Cómo estorbar al Todopoderoso que derrame conocimiento sobre los santos de los últimos días? Dios dice, no te dejaré sufriendo ni en la oscuridad para siempre. Parte de la promesa es una promesa de entendimiento final. El conocimiento llegará y nada impedirá que llegue según el decreto de Dios. Ese versículo, el 33, es interesante. Cuando lo leo, a veces recuerdo una experiencia en Cesarea de Filipo, en la Tierra Santa, que es un lugar interesante. Es el escenario de Mateo 16, donde Jesús le dice a Pedro la roca y tendrá las llaves del reino. Es una gran roca. El Señor está dando una lección práctica justo ahí. Esta piedra masiva e inamovible que representa el fundamento de la obra de Dios en el mundo. Y también es la zona de las cabeceras del río Jordán. Desde un punto elevado se puede ver lo crucial que es ese río. Hay una franja verde de vegetación y verdor por donde quiera que fluye ese río. Y donde el río no fluye, es un paisaje muy seco y algo desolado. Y luego termina en el Mar Muerto, que tiene un nombre muy apropiado. Ahí es donde el agua deja de fluir. Es casi como si cuando Jesús está hablando con Pedro, no solo lo hiciera con la lección práctica de la roca que está justo ahí, esta enorme estructura geológica que subraya el poder de sus palabras, sino que también lo está haciendo en las cabeceras de este río que da vida. Parte de lo que le promete a Pedro es revelación. Le dice a Pedro que la revelación es la fuente de su testimonio y esta promesa de continuación reveladora. A medida que el río avanza por tierra seca y polvorienta, donde quiera que va, trae vida. Como si dijera, mientras la revelación fluya, las referencias al río Missouri, el flujo de conocimiento divino, mientras fluya, estarás bien. Tendrás la capacidad de navegar las cosas que la vida te presenta. Pero asegúrate de que siga fluyendo, donde deja de fluir, donde se detiene ahí es donde empiezan los problemas. Así que cuando pienso en el paisaje sagrado de la vida del Salvador, pensando en el uso de estas imágenes locales como lecciones prácticas. Aquí José usa el Missouri, Jesús usaba el Jordán. El principio el mismo, la verdad fluye. Cuando la verdad fluye, estaremos bien. Asegurar fluya. Sin vida. Es interesante que en este momento de desesperación, el Señor le promete a José conocimiento divino. Eso cambia la perspectiva. Estaba viendo la sección 121, versículo 1 y versículo 2. ¿Dónde estás? ¿Hasta cuándo? Y luego vas hasta el final y dice, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance. Así que su perspectiva definitivamente cambia. Ese tiene que ser uno de los factores. La revelación no se detiene. Nadie puede detenerla. Me encanta lo que dijo David. Tus amigos te apoyan, y yo soy uno de ellos. Que el Salvador diga eso. ¿Qué te haría sentir eso? Hay versículos interesantes aquí, del 28 al 31.
Es un momento muy íntimo. Es un profeta y su Dios, resolviendo un momento crítico de dolor y frustración. Y, como dice John, también lo anoté en mis notas, la desesperación del liderazgo. Sientes que eres responsable de personas a las que ahora no puedes ayudar. Así que es un momento muy específico y muy íntimo, pero también se expande para recordarnos que Dios es también el Dios del universo. También es el Dios de potestades y principados. Si se fijan límites a los cielos, mares, tierra, sol, luna o estrellas, Él controla lo grande y los momentos íntimos del dolor de una persona. Mi padre fue llamado como autoridad general. En ese momento, todavía servía como presidente de BYU. Fue llamado en la conferencia de abril. Terminó sus responsabilidades en BYU hasta julio. Recibió asignaciones como oficial general de la iglesia y aún dirigía una universidad. Fueron tiempos difíciles. Se sentía inadecuado. Había hablado de eso públicamente, así que creo que puedo mencionarlo. Pero en medio de todo eso, en medio de su propia lucha, con su propio sentimiento de incompetencia y con las exigencias de sus circunstancias, él sabía que este cambio implicó una mudanza para mí. Tendría que mudarme de Provo a Bountiful. Él sabía que en ese momento de mi vida lo único que me importaba era el fútbol. Me encantaba jugar al fútbol y tenía sueños de gloria. Compensé mi pequeño tamaño siendo lento. Así que no fue una buena combinación. Pero eso no frenó mi ambición. Entonces él sabía que esta mudanza traería algunos trastornos a las cosas que me importaban, incluido el equipo de fútbol de la escuela secundaria en el que estaba. Él sabía que 2 al día, no creo que ellos, creo que por ley ya no se pueden hacer 2 al día en verano, pero esto fue en los viejos tiempos, cuando no les importaban los niños. Hicimos estas sesiones de práctica 2 veces al día. Él me llevaba hasta allí y vivíamos en Provo. Me llevaba a la oficina. Encontraría una manera de matar el tiempo y buscarme después de la segunda. Lo entiendo después del hecho. En cierto modo, la profundidad de la lucha espiritual en la que se encontraba, tratando de estar a la altura del momento, y lo realmente profundo y difícil que eso era. Pero no lo hice, ya sabes, yo era un chico de 15 años, egoísta y egocéntrico, un poco enojado porque nos mudábamos. Pero él me llevó fielmente a esas prácticas. Y recuerdo que un día estábamos conduciendo de regreso a casa y yo me sentía un poco desanimado, y él se sentía un poco desanimado. Me llama Duff. Él dijo, Duff, léenos una escritura. En el bolsillo del coche había un pequeño libro azul de Mormón, como solía ocurrir. Lo tomé y lo abrí al azar en Enos 12. Dice, tendrás los deseos de tu corazón por tu oración de fe. Nos conmovimos. En retrospectiva, veo la diferencia entre nuestras áreas de preocupación. Tenías a alguien que intentaba dirigir una universidad con 30,000 estudiantes mientras asumía una nueva vocación. Luego estaba un chico, luego estaba un estudiante de segundo año de secundaria que estaba tratando de ingresar a un equipo de fútbol. Ya sabes, piensas en el dramático contraste entre lo macro y lo micro, lo global y lo egocéntrico, y sin embargo, ese versículo de la Escritura fue diseñado para hablarnos a ambos. Dios nos amó a ambos en el lugar en el que estábamos. En el gran esquema de las cosas, tal vez mis pequeñas preocupaciones de la escuela secundaria fueron tan importantes para el Señor como las preocupaciones globales de mi padre. Él nos envió el mismo versículo a ambos en el mismo momento. En la sección 121 vemos ambas partes de Dios. Vemos en detalles de injusticias y desafíos específicos. También nos recuerda, yo soy el Dios de planetas, soy el Dios del universo. Tengo control sobre todas estas cosas. Luego llegamos a esas partes de la sección que a menudo citamos cuando hablamos de liderazgo. Tú la citaste, Hank, cuando presentabas a John algunas de sus características. Habla de que muchos son los llamados, más pocos los escogidos, a partir del versículo 34. ¿Por qué no son escogidos? Porque sus corazones están tan puestos en las cosas de este mundo, y aspiran tanto a los honores de los hombres. Continúa hablando de que los derechos del sacerdocio están inseparablemente ligados a los principios de la rectitud y las formas en que podemos abusar de eso. Luego nos da un recordatorio, una advertencia sobre la naturaleza humana. Y esto es parte de a lo que aludía al principio sobre la universalidad de las cosas que se enseñan aquí. Porque el Señor quiere decirnos algo sobre nuestras tendencias. Es la naturaleza y disposición de casi todos los hombres que, tan pronto como reciben un poco de autoridad, inmediatamente comenzarán a ejercer dominio injusto. Parte de mi área de investigación histórica es el periodo puritano. Pienso en los puritanos. Hay mucho que decir sobre los puritanos, a favor y en contra.
La historia es complicada, y las culturas son partes de luz y oscuridad. Pero algo que aprecio de la teología puritana es esta teología calvinista, fue su advertencia sobre la naturaleza humana, que, personas modernas, productos del siglo XX y ahora XXI, hemos heredado optimismo, que la gente es intrínsecamente buena y la naturaleza humana positiva. Hay un poco de americanismo en eso, el optimismo sobre la naturaleza humana, lo cual es bueno y está bien. Fuimos creados a imagen de Dios, tenemos ADN divino, y todas esas cosas que yo creo. Pero ocasionalmente, el Señor, como el rey Benjamín, nos recuerda que el hombre natural es enemigo de Dios, o, como este pasaje dice, nos recuerda que hay tendencias en nosotros que son peligrosas. Recuerdo que hace muchos años estaba en un obispado cuando un miembro de otro obispado tuvo algunos problemas. Y recuerdo que el presidente de Estaca habló a todos los obispados diciendo, todos estamos sujetos a estas tentaciones. Todos estamos sujetos a la naturaleza humana, y tenemos que tener cuidado. Tenemos que reconocer nuestra propia imperfección. Es interesante que en esta sección, Dios nos recuerda esas tendencias. Dios nos recuerda de la naturaleza del hombre y la capacidad de corrupción humana, y nos insta a apoyarnos en los ángeles de nuestra mejor naturaleza. Nos recuerda persuasión, longanimidad, gentileza, mansedumbre, amor sincero, bondad y conocimiento puro. Debemos evitar hipocresía y engaño, y mostrar amor, incluso al reprender con severidad. Ven estas dos partes de la capacidad de la humanidad, la belleza de los versículos 41 al 43, y luego los peligros de los versículos que los preceden, y un llamado a comprometernos con nuestra mejor versión y a ser conscientes de nuestras debilidades. Esto me recuerda, traje conmigo un discurso de la Conferencia General sobre la paciencia. Este es el presidente Uchtdorf hablando en una sesión del sacerdocio. Él dijo, hay una razón por la que todas las lecciones de liderazgo del sacerdocio llegan a la sección 121 de Doctrina y Convenios. En solo unos pocos versículos, el Señor ofrece un curso en el liderazgo del sacerdocio. Él cita lo que acabas de citar. Versículo 41. Los rasgos de carácter y las prácticas descritas en estos versículos son la base de la paciencia divina y están inseparablemente conectados con un servicio eficaz en el sacerdocio. Estas cualidades te darán fortaleza y sabiduría para magnificar tus llamamientos, predicar el evangelio, hermanar a los miembros y brindar el servicio más importante del sacerdocio, el servicio amoroso dentro de tu propio hogar. Es, en uno o dos versículos, una clase magistral. No solo sobre el liderazgo del sacerdocio, sino sobre el liderazgo en general en la crianza y cómo tener una influencia. En los términos de hoy, la palabra influencer se ha vuelto común. Creo que esto es lo que el Señor te dice. Si quieres ser una persona influyente, así es como lo haces. Y con toda franqueza y de manera muy explícita dice, no hay otra manera. Estas otras formas simplemente no son ninguna forma. Esto es un recordatorio bastante duro para nosotros. En 2008, cuando servía como obispo en Las Vegas, recibí un llamado. Y 2008 fue un año financiero terrible para el país en general y para Las Vegas en particular. Yo era relativamente joven. Tenía 34 años cuando me llamaron. No tenía mucha experiencia de vida. De repente estaba responsable por este barrio que estaba en un peligro y crisis financiero. Estaba corriendo de un lado a otro intentando mantener las luces encendidas y dar alojamiento y alimento a la gente. Recuerdo que me sentí bastante abrumado. Estaba caminando por el desierto, con el amanecer en mi cabeza y luchando con estas preocupaciones. Había estado orando para tener confianza. Sentía que me faltaba confianza, para realmente ayudar a la gente con un sentido claro de propósito, saber lo que hacía y claridad en el plan para la situación. Había orado por confianza, pero no sentía que llegaba. Mientras caminaba, este versículo vino a mi mente, el versículo 45. Que tus entrañas estén llenas de caridad hacia todos los hombres y hacia la casa de la fe, y que la virtud adorne tus pensamientos, y entonces tu confianza crecerá en la presencia de Dios. Se me ocurrió que estaba orando por la cosa equivocada. Había estado orando por confianza y no llegaba. El Señor dice aquí que la confianza es un producto de la caridad. Que tus entrañas estén llenas de caridad. Hay un vínculo entre la profundidad de nuestro amor y la confianza que llega con nuestros esfuerzos de ayudar. Comencé a orar por más caridad para la gente de mi barrio. Y a medida que mi amor crecía,
Me encontraba actuando con mayor confianza. No sé muy bien la relación, excepto que en la purificación del motivo y la profundidad veo un sentimiento fuerte uno hacia otro. Hay fortaleza. Hay poder en eso. Siempre me ha llamado la atención que la primera parte de ese versículo dice que tus entrañas estén llenas de caridad hacia todos los hombres y hacia la casa de la fe. A menudo me viene la pregunta, ¿por qué esa formulación es así? ¿Acaso la casa de la fe no estaría incluida en todas las personas? Eso parece bastante abarcador. Pero, de nuevo, y tal vez esto sea un reflejo de algún tiempo como obispo u otros llamamientos que están involucrados en los consejos de la iglesia. Me he dado cuenta una que otra vez en los consejos de barrio. A veces nos esforzamos mucho por ser caritativos y pacientes con las personas, que realmente nunca cruzan la puerta del edificio. Y sin embargo, somos muy impacientes y duros con la persona que está sentada a nuestro lado. Tal vez el Señor sabe lo que hace cuando dice, mira, sí, quiero que ames a todos. Pero también necesitas amar a la casa de la fe, porque estas son las personas con las que trabajamos y adoramos. Me recuerda ese pasaje en Cartas del Diablo a su sobrino de cómo tentar a una persona sentada en la iglesia. Decían, recuérdale que sus vecinos en la banca son molestos. Recuérdale que las personas adoran son imperfectas. El Señor nos recuerde que en nuestra caridad hacia todas las personas, incluir a la casa de la fe. Y creo que es bastante revelador que necesitamos un recordatorio una y otra vez. Sí, estos son con los que más te vas a topar. Son los más probables. El año pasado tuvimos una entrevista maravillosa con la doctora Modesa Inoue, una historiadora de la iglesia. Ella habló sobre Mosía 18, sobre cómo la iglesia se une como la iglesia. ¿Qué dijo ella, John? Bueno, tú y ella. Fue gracioso. El Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, así que los pone en nuestra guerra. Tantos enemigos, todos en un solo lugar conveniente. Pero la idea es, creo, David, eso es lo que estás diciendo. Casi es más fácil amar a alguien que nunca ves, con quien nunca hablas. Aquí está el vecino de al lado que hizo un comentario en la escuela dominical. Un comentario que simplemente no puedo superar. Cuando era joven, sentía que faltaba alguna puntuación, o algo, en algunos de estos versículos. Como en el versículo 36, los derechos del sacerdocio están inseparablemente conectados con los poderes del cielo, y que estos no pueden ser gobernados ni manejados. Insertar un punto y coma, sino conforme a los principios de la rectitud. ¿Tú lo ves así? Veo lo que dices, sí. Después tuvo sentido para mí. No pueden ser gobernados ni manejados. Así, no. No pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Y, me encanta esta frase, es cierto que se nos pueden conferir. Ok, puede que haya sido ordenado, pero luego la palabra amén, eso suena como sayonara. Sí, sayonara sacerdocio y la autoridad de ese hombre. Si intentas encubrir pecados, satisfacer orgullo, vana ambición, ejercer control dominio, haya sido ordenado, pero no tienes el sacerdocio. Y esta idea de autoridad formal versus autoridad moral, cuando haces cualquiera de esas cosas, ya no tienes el sacerdocio. Puede que hayas sido ordenado, pero no lo tienes. Es muy diferente a la forma en que pensamos sobre el liderazgo en otros contextos, como en el trabajo o en el ejército, o algo así. Así que, cuando ves, amén, a la autoridad del sacerdocio, es como, ya no. ¿Entiendes lo mismo, cierto? Es decir, ya se acabó. Hay una historia. El elder Hugh Pienack dio un discurso en BYU en los 70. Si puedes imaginar ese año, Hank. El tema es como 10 claves para el matrimonio, relaciones familiares. Y él contó sobre una pareja que fue a verlo. Estamos hablando de una iglesia con 2,5 millones, 3 millones de miembros, hace mucho tiempo. Un esposo diciendo, dile que tiene que obedecerme porque yo tengo el sacerdocio. El elder Pinnock, cuando este hombre dijo, dile que tiene que obedecerme, simplemente lo miró y le dijo, tú no tienes el sacerdocio. Él dijo, sí, sí tengo. Fui ordenado. ¿Cuándo fue eso, Ethel? ¿Verdad? Y él seguía diciendo, tú no tienes el sacerdocio. Él dijo, supongo que no sé a qué te refieres. ¿Y adivina qué? El elder Pinnock abrió justo aquí y le leyó esto. No tienes el sacerdocio si te comportas de esa manera. Esto fue en una relación matrimonial. Nunca olvidé esa idea. Este es un tipo diferente de poder y autoridad. Estos versículos son tan buenos y tan profundos. Lo dijiste, Hank, sobre cómo influimos en los demás. Y luego tenemos esta hermosa lista en el versículo 41. Lo otro que quería mencionar es que soy un poco nerd en esto. Estoy viendo las notas al pie aquí. Tuve a Robert J. Matthews como profesor por un tiempo. Él habló sobre estar en el comité de publicación de las escrituras que publicó nuestra edición de las escrituras.
Así que me emocionó ver si esto tiene 27 líneas de notas a pie de página. Esto es doctrinalmente rico. Es como uno de esos 2 Nefi 9, 2 Nefi 2. 2 Nefi 9, Mosía 3. Sí. Sí. Hay una página en el Antiguo Testamento que no tiene notas a pie de página. ¿Adivina qué es? Sí, es el libro de Cantares. Sí, el libro de Cantares. Sí. Pero esto es doctrinalmente rico, debería leerse despacio. Cuando leo el versículo 39 y miro hacia adentro, como que escucho esto. Hemos aprendido, por triste experiencia, que es la naturaleza y disposición de casi todos los hombres, incluyéndote a P. Hank, que tan pronto como te convertiste en padre, inmediatamente comenzaste a ejercer dominio injusto. Cuando tienes a alguien como un hijo que depende de ti, tienes el control total de la situación y usas ese control de una manera que casi parece tomar atajos. No quiero construir la relación porque toma demasiado tiempo. Haré que hagas estas cosas porque yo mando. Soy el papá, porque lo digo yo. Esos atajos terminan costándote enormes sumas a largo plazo porque el cachorro crece. ¿Verdad? No hay sustituto para la proporción que se describe en 43, reprendiendo a veces con severidad, pero luego mostrando un aumento del amor, la idea de que la proporcionalidad de la verdad y la gracia, el amor y la doctrina. Estas cosas tienen que estar, en su gran mayoría, del lado de la relación amorosa en ese libro contable, para que el resto del texto tenga algún tipo de significado positivo. Sí. Tengo en mis notas al elder H. Burke Peterson. Creo que era el obispo H. Burke Peterson, en un tiempo obispo presidente. Sí. En realidad dijo que la palabra agudeza tal vez se malinterpreta. Dijo que tal vez deberíamos considerar lo que significa reprender con severidad. Reprender con agudeza significa reprender con claridad, con firmeza amorosa, con intención seria. No se trata de reprender con sarcasmo, ni con amargura, ni con los dientes apretados y la voz levantada. He apreciado esa idea, dar verdadera claridad. No es, oh, estás bien, olvídalo. No, es reprender, pero con claridad. Una vez un estudiante me dijo que la claridad era amabilidad. Yo estaba siendo un poco babo con mis expectativas del curso, y ella dijo, la claridad es amabilidad. Interesante. Hablé sobre mí mismo como padre. Te voy a dar un ejemplo. Y espero haya padres allá afuera vean reflejados aquí. Pero creo que mi hija tenía unos 15 años o algo así y estaba en el sofá y estaba hablando por teléfono y yo tenía una gran pila de platos. John, estoy seguro de que me has oído contar esta historia. Dije, oye, ¿quieres ayudarme con los platos? Ella se giró, me miró y dijo que no, y regresó a su teléfono. Eso es comunicación de contenido. ¿Quieres? No. Bueno. Debería haberme preguntado, ¿cómo puedo tener más influencia? ¿Cómo puedo ser más sufrido, gentil y amable? Pero no lo hice. Fui inmediatamente al dominio injusto. Dije, oye, vamos a hacer una nueva regla o una nueva ley. Una de las mejores partes de ser un padre. Puedo hacer nuevas reglas, nuevas leyes. La que no ayuda a lavar platos, no puede usar teléfono. Dije, ¿ahora quieres ayudarme a lavar platos? Y ella dijo que sí, ¿verdad? Y vino a ayudar. No construimos la relación para nada. Estaba realmente decepcionado de ella por no querer ser mi amiga. Eso es, para mí, lo que el Señor está diciendo aquí. Puede parecer como que avanzaste. No avanzaste nada. De hecho, diste un paso atrás. Quizás hasta retrocediste. Exacto. Sí. Dañaste la relación con tu dominio injusto. Pero es una tendencia tan natural. Como dijo David, está dentro de nosotros. Apóyate en la mejor parte de ti mismo. Eso lo anoté. Bueno, creo que es un esfuerzo constante. O sea, si es parte de nuestra naturaleza, como parece sugerir esta sección, también significa que es un esfuerzo constante, tal vez un esfuerzo de toda la vida, quizá incluso más largo que la vida. Para llegar a encarnar completamente los versículos 41 y 42 y eliminar por completo los versículos 37 de nuestra vida. Piensas, oh, soy una buena persona. Soy un líder de la iglesia. Esto no me pasaría a mí en mi liderazgo en la iglesia. Sin embargo, hay historias de los mejores entre nosotros, lastimando a los de su rebaño. Presidentes de misión haciendo daño a los misioneros, y presidentes de estaca y obispos en un momento de enojo. Es difícil. David, digo mucho a John. Si solo tuviéramos esta sección de José Smith. ¿Quién es este hombre? ¿Cierto? ¿Quién es? Esto es increíble. Sí. Es verdad. Me encantaría escuchar lo que piensan ambos sobre la diferencia entre ser llamado y ser escogido. Siempre me he preguntado exactamente qué significaba eso.
He aquí, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Cómo perciben eso ustedes? Tal vez estoy forzando un poco las escrituras aquí, pero siempre lo he reformulado como muchos son llamados, pero pocos se presentan. La hoja de inscripción está llena, pero la asistencia es escasa. Tengo en mi margen, muchos se inscriben, pocos llegan. Quizá eso fue de hace 4 años. Sí, No estoy seguro si realmente coincide con el lenguaje aquí, pero he pensado mucho en los pasajes de las Escrituras donde el Señor dice, y entonces seréis hijos de Dios, lo cual siempre ha estado en tensión con esta doctrina y teología nuestra de que ya todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué las Escrituras hacen que parezca que eso es contingente? ¿Que por ciertas acciones nos convertimos en hijos de Dios? Me pregunto, si no hay diferencias sustanciales entre las palabras llamado y escogido, como no hay diferencias sustanciales entre ser hijo de Dios en el himno de la primaria que dice, soy un hijo de Dios, o ser hijo de Dios como se describe en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 8, que dice, entonces seremos hijos de Dios. Para mí, la mejor analogía es cuando alguien le dice a uno de mis hijos, wow, realmente eres el hijo de tu madre. Por supuesto que lo es, ¿verdad? Sí, claro, pero cuando dices eso, lo que quieres decir es que, sí, has elegido actuar como ella actúa. Las palabras son las mismas, pero la relación es diferente, y todos más o menos entendemos lo que eso significa. Quizás llamar y escoger, en cuanto a sus definiciones de diccionario, no sean tan diferentes. Pero en este contexto, es como ser un hijo de Dios o ser una hija de Dios, y hemos elegido escuchar ese llamado. Eso es lo que marca la diferencia. Lo que viene en la segunda parte. Mi propia opinión es que blanquear o evitar la historia es reescribir la obra de Dios en el mundo. El hecho de que las personas tengan defectos y que las historias sean difíciles. Como acabamos de discutir en estas secciones, Dios no quiere que evitemos las cosas oscuras y difíciles.